Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga a todos, qué bueno que estén aquí. Vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, amén. Vamos a ver, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos y vamos a ver el capítulo 16. Desde el versículo 16 amén. Dice Hechos 16:16. Está hablando de el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero que él hizo para hablar de la palabra de Dios. Dice aquí el versículo 16: aconteció que mientras íbamos a la oración, quien está contando esto es Lucas, el que escribió el evangelio que lleva su nombre, y precisamente también Lucas fue quien escribió el libro de Hechos. Y Lucas está diciendo, dice, aconteció que mientras íbamos, junto con Lucas y Pablo iba también un creyente llamado Silas. Mientras íbamos a la oración, ¿a qué iban estos hombres? A la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Era una muchacha que estaba poseída por un demonio que le daba la capacidad de adivinar, como hoy mucha gente pues está. Dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice Lucas, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, pongan atención, Pablo siendo un hombre de Dios, siendo un apóstol de Jesucristo, él tenía de parte del Espíritu Santo un don que se llama discernimiento de espíritus. Dios da dones, ¿cuántos saben eso? Dios nos da dones cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, y uno de esos dones es el discernimiento de espíritus. El Espíritu Santo nos capacita para discernir por medio de cómo hablan las personas, cómo actúan las personas, qué es lo que está pasando en su vida. Y Pablo, teniendo el discernimiento de espíritu, se dio cuenta que esta muchacha tenía un demonio de adivinación. Y dice que como esta muchacha los molestaba por muchos días, esto le desagradó a Pablo y se volvió y le dijo al espíritu demoníaco que tenía, al espíritu de adivinación, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué sucedió? Y dice que salió en aquella misma hora ese espíritu de adivinación. Esta muchacha era esclava de otras personas que se dedicaban pues a usar a esta muchacha para que le adivinara el futuro a otras personas, y ellos recibían las ganancias de lo que esta muchacha hacía. Entonces dice el 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, porque ¿cuántos saben que la gente que se dedica a hacer este tipo de cosas lo hace pues por obtener dinero, no lo hace porque quiere ayudar a la gente? Mucha gente a veces se confunde y piensa que porque las personas hablan de Dios, a veces la gente dice, yo tengo un don de sanar. Dios me dio el don de sanidad. Dios me dio el don de conocer el futuro.
Y muchas veces pues la gente se confunde y dice, ay, pues es que habla de Dios y además, pues sí es cierto lo que me dijo, todo es cierto. Pero no tienen discernimiento y no se dan cuenta que si de veras fuera de Dios, la Biblia dice que los dones de Dios los recibimos por gracia. Y que si los hemos recibido por gracia, entonces debemos nosotros darlos a los demás por gracia, no se debe de cobrar. La gente que se dedica a cobrar porque supuestamente tiene un don de sanidad o un don de cualquier otra cosa, la gente que usa eso y pide que le den dinero por usar su don que según tiene, ahí inmediatamente nos damos cuenta que eso no viene de Dios, eso viene de otra fuente, que no es de Dios, viene del diablo. Esta muchacha sí estaba, y por eso dice que sus amos, cuando se dieron cuenta de que ya esa muchacha había perdido ese demonio de adivinación, ya no iban a poder ganar dinero a través de ella, dice que se enojaron y prendieron a Pablo y a Silas, está contando aquí Lucas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Si podemos entender esto, nos damos cuenta que desde el tiempo del apóstol Pablo, del tiempo de los apóstoles, la iglesia primitiva, toda la gente que hablamos la palabra de Dios siempre vamos a encontrar oposición, siempre. Porque la gente que no conoce a Dios se desagrada que nosotros hablemos de Dios. Y a Pablo y a Silas les tocó enfrentar una situación difícil. Dice que ellos, por haber liberado a esa muchacha del espíritu de adivinación, pues fueron prendidos y los llevaron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, fíjense lo que les acusaron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. ¿Andaban alborotando la ciudad? No, simplemente andaban hablando la palabra de Dios. Y dice en el versículo 21, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Este es el mismo argumento que el día de hoy usa mucha gente que no conoce de Dios. Cuando nosotros hablamos la Escritura, mucha gente luego dice, no, pero es que ustedes enseñan otras cosas diferentes a nuestras tradiciones, a nuestras enseñanzas que nos han dejado nuestros antepasados. Eso se lo dijeron a Pablo y a Silas. Y entonces dice el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y todo porque ellos habían sido obedientes a la instrucción que Dios les había dado de ir y predicar la palabra. Ellos habían estado orando, habían hecho un bien a una muchacha que estaba endemoniada. Y pues lo que sucedió fue que los azotaron, dice, ordenaron azotarles con varas. 23 dice, después de haberles azotado mucho, en ese tiempo se acostumbraba a que cuando se le azotaba a una persona con varas, pues les daban 40 azotes. Y las varas, pues eran varas que pues utilizaban para romperles la espalda. Eso era lo que les pasaba. Dice la Biblia, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Y dice, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibiendo este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, como si fueran unos criminales. Pero entonces, quiero que vean esto. ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran ido a predicar la palabra en obediencia a Dios? Dios nos manda que prediquemos su palabra en todas las naciones.
que nosotros llevemos el mensaje de salvación a toda la gente que no conoce de Él. ¿Y qué hubieran hecho ustedes si después de haber orado, después de haber predicado la palabra de Dios, los hubieran azotado y los hubieran encarcelado? Dice la hermana, me pongo a llorar. Pues seguramente muchos de nosotros nos hubiéramos desanimado, nos hubiéramos quejado, hubiéramos dicho, Dios, pero ¿por qué si yo hago tu voluntad permites que me pase esto? Normalmente, a veces así reaccionamos cuando las cosas no salen como nosotros las queríamos. Pero vean cuál fue la reacción de Silas y Pablo, a los que acababan de darles una golpiza con las varas y además estaban ahí encarcelados. Dice el versículo 25, pero a medianoche, ¿qué se pusieron a hacer Silas y Pablo? Dice que comenzaron a orar. Orando Pablo y Silas, dice que no solamente oraron, también se pusieron a cantar himnos a Dios. Y los presos los oían. Vemos en esta parte de la palabra de Dios que Pablo y Silas, al ser azotados, al ser encarcelados, no se quejaron. Porque Pablo era un hombre que conocía que Dios nos ha dado armas espirituales a todos los que creemos en Él. Y una de las armas espirituales que es muy poderosa en Dios es la oración. Otra arma es la alabanza. Poca gente entiende esas cosas porque estas cosas se deben discernir por medio del Espíritu de Dios. La gente que no conoce a Dios piensa que es una locura cantar alabanzas. Piensa que es una locura hacer oración a Dios. Pero vean qué sucedió cuando Pablo y Silas, hombres que conocían bien la palabra de Dios, hombres que habían tenido una experiencia fuerte con Dios, se pusieron a utilizar estas poderosas armas. Dice el versículo 26, que mientras ellos oraban y cantaban himnos a Dios, algo pasó. ¿Están en el 26? Entonces sobrevino de repente, ¿qué cosa? Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron. ¿Cuántas puertas? Todas las puertas y las cadenas de todos los presos que había en la cárcel se soltaron. ¿Por qué sucedió eso? Por el poder de la alabanza, por el poder de la oración. Pablo y Silas, les repito, habían estado orando, habían estado compartiendo la palabra de Dios. Y sin embargo, Dios permitió, Dios no les envió eso, pero sí lo permitió, de que los azotaran y los encarcelaran, porque había un propósito. A veces, hermanos, en nuestro caminar con Dios, a veces tenemos que enfrentar cosas parecidas a esto. A veces nosotros estamos orando, estamos cantando a Dios y de repente surgen situaciones totalmente adversas a nosotros. Pero Dios, cuando Él permite algo en nuestra vida, la Biblia nos enseña que lo permite para nuestro bien. Nada más dicen como 3 amén. Sí, créanle a Dios. La Biblia dice que a los que creemos en Dios, a los que amamos a Dios, todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien. Todas. Esto que le sucedió a Pablo y a Silas, ¿les ayudó a bien? Ahorita vamos a seguir leyendo la historia, vamos a ver si ayudó a bien. Dios había llamado a Pablo y a Silas como
predicadores de su palabra, y quería Dios que a través de la vida de estos hombres mucha gente llegara al conocimiento de la palabra de Dios. Y era una excelente oportunidad. Imagínense, ¿cuánta gente hay en una cárcel, hermanos? Hay mucha gente. Si Dios no hubiera permitido que Pablo y Silas hubieran ido a parar a la cárcel, ¿la gente que estaba en esa cárcel hubiera conocido de Dios? No. Yo he tenido la oportunidad de ir a predicar la palabra de Dios a cárceles. Y puedo testificar que en esos lugares lo que más hace falta es precisamente gente que conozca de Dios y le hable a la gente que está en la cárcel acerca de que en Cristo Jesús hay esperanza para cualquier persona. Yo he visto cómo Dios, cuando la gente va y les predicamos la palabra y la gente abre su corazón, Dios transforma por completo la vida de cualquier persona. Dios siempre lo hace. Para Dios no hay imposibles. Pero Dios por eso permitió que Pablo y Silas fueran a parar a la cárcel. Y Pablo y Silas eran hombres que entendían que todas las cosas ayudan a bien, porque Pablo fue el que escribió eso en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Pablo también escribió en la primera carta a los tesalonicenses que debemos de orar siempre y que debemos de dar gracias a Dios en todo y por todo. Y Pablo, en esa situación de que lo habían golpeado, de que lo habían encarcelado, ¿qué hizo? Oró. Él puso en práctica lo que él mismo había aconsejado. Dios quiere que nosotros seamos así. Que entendamos que aunque las cosas a veces no resultan conforme las esperamos, si Dios las permite, va a ser para nuestro bien. Muchos cristianos o muchos que no conocen a Cristo piensan que un momento de dificultad, un momento de aflicción es un mal momento. Y déjenme decirles que gracias a los momentos difíciles, gracias a las tribulaciones, creo yo que la mayoría de los que estamos aquí fue en esos momentos cuando conocimos a Dios. Yo diría, mucha gente dice, ay no, qué mala suerte tengo porque me pasó esta situación muy negativa. Y yo diría, bendita tribulación que te hace buscar el rostro de Dios. Yo experimenté una situación muy complicada en mi vida antes de conocer a Cristo y le agradezco a Dios que Dios permitió que pasara por ahí, porque de lo contrario tal vez no le conociera. Es una bendición la tribulación que te hace ponerte de rodillas y clamar a Dios. Es una bendición, nomás que muchos no lo entienden. Pablo y Silas lo entendían. Y ellos, en lugar de quejarse, en lugar de reclamarle a Dios y decirle, Dios, ¿por qué permites que nos hagan esto? Si fuimos a orar, si fuimos a compartir tu palabra como tú nos dijiste. Ellos no dijeron eso. Se pusieron a orar, se pusieron a darle gracias a Dios y se pusieron a cantar himnos a Dios. Se pusieron a cantar que todas las cosas nos ayudan a bien. Se pusieron a cantar que nuestro Dios, nosotros ahorita lo cantábamos, nuestro Dios es un Dios poderoso. Nuestro Dios es un Dios que puede llegar a manifestar su gloria en los lugares menos inesperados. Fíjense, Dios derramó un avivamiento en esta prisión. ¿Saben por qué? Porque ahí se encontraron dos hombres que le creyeron a Dios. Dos hombres que se pusieron a orar a Dios y se pusieron a cantar alabanzas al nombre del Señor. Eso fue lo que pasó y de eso se provocó un avivamiento. Eso provocó que mucha gente en la cárcel fuera libertada, no solamente de las
cadenas físicas que aprisionaban sus manos y sus pies, sino principalmente de las cadenas espirituales que aprisionan la vida de muchas personas. Eso fue lo que sucedió en aquel día que Pablo y Silas fueron encarcelados. Pablo y Silas, si ustedes se dan cuenta, eran personas de mucha oración. Es muy importante que nosotros aprendamos a ser personas como ellos. Pablo y Silas, fíjense, a mí no me sorprende que estuvieran orando cuando vinieron los problemas, porque ellos eran hombres que oraban antes de que llegaran los problemas. Dios no quiere que oremos solamente cuando estamos metidos en el problema, porque ahí sí mucha gente dice, ahora sí, oren por mí. Sí, a mí me lo ha dicho muchas personas, hasta me han ido a buscar a la casa de ustedes. Y mucha gente me ha llegado a tocar y me dice, ¿sabe qué? Ahora sí vengo a que ore por mí. Hoy sí, ore por mí, porque tengo este problema y tengo este otro y tengo más otro y más otro. Y yo digo, ¿pero por qué tienen que pedir oración hasta que están metidos en el problema? ¿No sería mejor orar antes de meternos en problemas? De hecho, ese es el mandato que Dios nos da. Él nos dice que oremos para que no caigamos en tentación y para que seamos librados de todo mal. Muchas cosas no vendrían a nuestra vida si nosotros oráramos en todo tiempo, como dice la palabra de Dios. Pablo y Silas no era sorpresa que oraran, porque si ustedes se dan cuenta, dice en el versículo 25 que a medianoche se pusieron a orar, pero en el versículo 13, pueden leerlo, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse ¿qué cosa? ¿A qué iba Pablo y Silas a ese lugar? A orar. Y luego dice el 16, aconteció que mientras íbamos otra vez, ¿a qué? A la oración. Dense cuenta que Pablo y Silas habían orado antes de los problemas, pero también ellos oraban cuando los problemas se presentaban. Y es lo que debemos hacer nosotros. No esperes hasta que tengas que enfrentar un problema. No esperes hasta que las cosas ya se hayan puesto bien complicadas en tu vida o en tu familia. Ponte a orar antes de que esas cosas negativas puedan venir sobre tu vida. Dios quiere que nosotros oremos, tengamos una vida de oración continua. Y muchas veces hemos explicado que orar es hablar con Dios, no es otra cosa más que eso. Orar es poner en las manos de Dios nuestras vidas, nuestras familias, poner en sus manos todas aquellas cosas que Él nos ha dado. Pedir su bendición, pedir su protección, pedir su dirección en todo lo que nosotros hacemos. Eso es orar. Por eso vemos que Pablo, les repito, no solamente oraba en momentos de dificultades, como muchas veces lo hacemos nosotros. Nada más cuando hay problemas. Entonces decimos, ahora sí voy a ir a la velada. Ahora sí voy a ir a que oren por mí. ¿Pero por qué? Hasta que hay problemas. ¿Por qué no orar antes de que los problemas vengan? Dice la Biblia que ellos oraron, pero noten algo muy importante. ¿A qué hora estaban orando? A la medianoche. Hermano, hermana que estás aquí, ¿has tú en medio de un problema, has tomado la misma determinación de Pablo y Silas de ponerte a orar a la medianoche? O dices, no, yo no puedo levantarme esas horas. La Biblia dice que oraban a la medianoche, en la hora más oscura. Era la hora más oscura para Pablo y para Silas. Pero Pablo y Silas sabían que la medianoche es el momento más oportuno para que nosotros hagamos oración. Es la medianoche. Era pues en los primeros segundos
del día, a la medianoche, cuando todo está más oscuro. Yo no sé si tú el día de hoy has llegado aquí, hermano, hermana, con un problema, con una aflicción. Si tú has llegado en esta noche aquí con una aflicción, como le estaba pasando a Pablo y a Silas, yo te recomiendo que desde ya comiences a orar. Mucha gente en la noche más oscura de su vida, en lugar de orar, se queda a dormir. Dios no quiere que hagamos eso. ¿Saben qué? Dios se deleita en obrar en medio de la oscuridad. ¿Sí sabían eso? Dios se deleita en obrar en medio de la oscuridad. Dios quiere obrar en esa situación que tal vez tú estás viviendo en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu economía. Dios quiere obrar. La clave es orar. La clave es pedirle a Dios: Señor, toma control de esta situación que tengo sobre mi vida. Esa es la clave. Pero muchos de nosotros, les repito, a veces solamente oramos cuando ya estamos en el problema. Hay que orar antes de los problemas, y en medio de los problemas, y después de los problemas. Dios quiere que oremos así. Que en todo tiempo mantengamos una actitud de oración, una actitud de comunicación con Dios. Hay que orar antes, pero también, pues cuando las cosas no salgan como las esperábamos. Dice entonces la Biblia que ellos oraban a la medianoche. ¿Saben qué? Para enseñarnos, yo alcancé a descubrir 5 cosas de por qué oraron a esa hora. La primera es para enseñarnos a nosotros qué debemos hacer cuando lo que atravesamos parece ser nuestra hora más oscura. Cuando parece que nada tiene solución, es un buen momento para que tú ores. En segundo lugar, también oraron a esa hora para enseñarnos que nunca es demasiado tarde para orar. Nunca va a ser demasiado tarde. Hay gente que a veces dice: es que ya no va a haber solución. En Dios siempre hay soluciones. Nunca será demasiado tarde para que nos pongamos a orar. En tercer lugar, les decía por qué oraron a la medianoche: para enseñarnos que nuestro Dios se deleita en obrar en medio de la oscuridad. Dios se deleita en obrar. ¿Cómo actuó Dios cuando oraron Pablo y Silas? ¿Qué hizo? Se envió un terremoto. Pero más que un terremoto físico, hermanos, era un terremoto espiritual. La oración tiene el poder de sacudir los propios cimientos, dice aquí la Biblia, de una cárcel. Para nosotros puede ser no tanto que oremos ahorita y se sacuda aquí el salón, aunque Dios lo puede hacer. Pero es más importante que Dios sacuda aquello que el diablo está haciendo en contra de tu vida o de tu familia. Es más importante que el Espíritu de Dios rompa todas las cadenas que te han tenido a ti atribulado, atribulada. Y Dios lo hace cuando encuentra gente que ora a Él y que lo alaba a Él. Muchas veces les he dicho que en la oración, que en la alabanza hay un poder de Dios. La Biblia dice que cuando nosotros oramos y cantamos al Señor, Dios en el mundo espiritual comienza a aprisionar a esos demonios que a ti te han atribulado. Lo hace Dios. Amén. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver aquí? Que no solamente Dios, cuando nosotros oramos en nuestros momentos más oscuros, Dios se deleita en obrar en medio de la oscuridad, sino también
Pablo y Silas nos enseñan que cuando el pueblo de Dios ora, se puede producir un avivamiento. La oración es el cimiento de todo avivamiento. Cuando Dios, les voy a decir una cosa, cuando Dios quiere enviar un avivamiento, lo primero que hace es comenzar a rastrear a las personas que están de rodillas. Dios envía avivamiento donde encuentra un pueblo que está de rodillas clamando a Él. Ahí Dios envía el avivamiento. Mucha gente nada más platica que Dios va a enviar avivamiento, pero no está orando para que Dios lo envíe. El avivamiento no llega nada más por platicar. Dios siempre envía avivamiento cuando encuentra un pueblo de rodillas. Ahí lo envía. ¿Quieres que Dios avive tu vida, que avive tu casa, avive tu familia, avive tu matrimonio? Tú necesitas orar. ¿Qué otra cosa nos enseñan Pablo y Silas? Que Dios, cuando las cosas están más difíciles, Dios está llamando a su iglesia a la oración. Tenemos nosotros como ciudadanos de nuestro país, tenemos la grande responsabilidad de orar. Hay cosas que Dios quiere cambiar, pero no las va a cambiar si nosotros no oramos. Dios quiere cambiar nuestra nación. Dios quiere sacudir esa maldición que por muchos años ha estado sobre este país de México. Pero eso lo va a sacudir cuando el pueblo de Dios clame delante de su trono y ore y le pida: Señor, desbarata todas las obras del diablo. Dios lo va a hacer. De hecho, ya lo está haciendo. Dios está comenzando a manifestar en medio de nuestra nación un mover de su espíritu que años atrás no se veía. Yo recuerdo que por lo menos hace 15 años atrás, cuando yo me convertí a Jesucristo, eran contaditos aquellos que te predicaban la palabra de Dios. Eran contados. Hoy por todos lados se predica la palabra de Dios. Hoy por todos lados vemos a través de los medios de comunicación, la televisión, el radio, la prensa, a través de muchos medios vemos cómo la palabra de Dios está siendo predicada. Yo recuerdo que antes de que el Señor se revelara a mi vida y me mostrara el camino de salvación, yo en este lugar no conocía a un solo cristiano, aunque sí había algunos, pero eran de los cristianos que viven en una situación de temor. Sí, muchos cristianos les da miedo testificar de su fe. Y a veces tiene que pasar mucho tiempo para que nos enteremos que alguien era cristiano. Cuando nosotros nos convertimos al Señor y empezamos a dar testimonio de nuestra fe en Dios, entonces empezaron a salir por ahí esos cristianos. Y yo también soy, pero antes no. Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que en el lugar donde vayamos siempre demos testimonio de que somos hijos de Él. Dios quiere que lo hagamos, hermanos. No debe de haber temor, no debe de haber pena. ¿Por qué? Porque si Dios no se avergonzó de nosotros al morir por nosotros en la cruz, pues menos nosotros nos debemos de avergonzar de Él. Pablo y Silas eran hombres que a donde iban provocaban avivamientos. ¿Sí? Estos hombres a donde se paraban, algo sucedía. Y aquí lo vemos. Ellos no decían: ay, no, es que si hablamos y nos dan unos varazos y nos meten a la cárcel. Decían: no importa, que nos encarcelen, que nos azoten. Ellos se gozaban de que les hicieran eso. ¿Por qué?
porque ellos entendían para qué Dios nos ha llamado. Yo les animo a que en cualquier lugar que Dios les permita estar, no se avergüencen de decirle a la gente que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay sanidad, que en Jesucristo hay bendición, que en Jesucristo hay perdón. Dios quiere que le contemos a la gente que no conoce de Él, que en Él hay solución para cualquier problema que tengamos como seres humanos. Amén. Entonces vamos a ver que aquí en este pasaje de la Escritura podemos encontrar a dos cristianos, solamente dos, que estaban haciendo ¿qué cosa? Orando. Orando. Solamente oraron y cantaron alabanzas a Dios. ¿Y qué sucedió? Hay poder en la oración, hay poder en la alabanza. Por eso si en tu casa hay problemas, pon alabanza. Los demonios no soportan la alabanza. A los demonios les gusta que pongas los cantos que hablan de dolor, que hablan de tristeza, que hablan de traición, que hablan de adulterio, que hablan de alcoholismo, que hablan de divorcio, que hablan de todo eso. Los demonios ahí hacen una pachanga en tu casa. ¿Sí? Pero cuando nosotros llevamos la alabanza a nuestros hogares, todo lo que no es de Dios va a terminar huyendo de ahí. Todo lo que no le pertenece a Dios tiene que huir cuando la alabanza está en nuestra boca, cuando la alabanza es puesta en nuestras casas. Por eso es tan importante. La gente a veces piensa que nosotros somos muy, dicen, muy fanáticos. No, no somos fanáticos. Somos gente que entendemos que a través de la alabanza y la adoración puede restituir Dios aquello que el diablo nos había robado. Por eso lo hacemos. Por eso lo hacemos. No somos ni religiosos ni fanáticos, somos gente que creemos en Dios y que obedecemos su palabra sabiendo que en su palabra hay respuesta a cualquier necesidad de nuestra vida. Eso es lo que hacemos. La gente a veces confunde que los que hablamos de la Biblia dicen que somos gente que hablamos de una religión. No. Hablar de la Biblia es hablar de una persona y esa persona es Jesucristo. Nosotros no queremos saber nada de religiones porque hay miles de religiones en el mundo y las religiones no han hecho otra cosa más que destruir la vida de muchas personas. Eso es lo que ha pasado. Un montón de gente practica religión y el día de hoy vive en maldición, vive en vicios, vive en pecados, vive en tristeza, vive en enfermedad, vive en dolor. ¿Qué ha hecho su religión? Nada. Pero si tú vienes a Cristo, Cristo sí cambia tu vida. Si tú le entregas tu vida a Cristo, Cristo sí puede solucionar cualquier problema que me digas. Cristo lo hace. Pero la clave, como vemos aquí en la palabra, es que nosotros aprendamos a poner en práctica la enseñanza que Dios nos ha dejado escrita en su palabra. Vean esto, dos cristianos contra toda una ciudad. Dos cristianos fueron capaces de llevar un avivamiento de parte de Dios a esa ciudad, a esa cárcel. Cualquiera diría, ¿un avivamiento en la cárcel? Cualquiera diría, no, es imposible que en la cárcel haya un avivamiento. Es imposible para los que no creen, es posible para los que creemos en Dios. Nos decía el hermano, le doy gracias a Dios, el hermano Irineo, pues yo ni sabía que Dios me iba a permitir ir allá a Santa Marta a compartir. Estamos esperando que nos digan cuándo, pero Dios ya nos abrió una puerta. Y vamos a ir a compartir, dicen ellos, a la zona Diamante, ¿o cómo es? ¿Mande? Donde están los peores criminales del país.
Esa zona según estaba cerrada. Pero escuchen esto. Nuestro hermano Irineo, de todo el grupo que había estado yendo, comenzó a orar. Él comenzó a creer que Dios podía y quería abrir ese lugar para que se predicara su palabra, y Dios ya lo abrió. Dios ya lo abrió. Y yo creo como Pablo que si Dios nos ha dado la oportunidad, a mí me hablaron por teléfono de la iglesia de Atizapán y me dijeron, hermano, lo invitamos a que nos apoye en el ministerio de la cárcel, a que vayamos a compartir allá. Y yo dije, voy. Y sé que si Dios me va a permitir ir, es porque Dios va a derramar un avivamiento como en esta prisión. Y sé que muchos de esos presos van a quedar libertados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Fíjense, Pablo y Silas, mediten bien eso, a pesar de la difícil situación que estaban atravesando, ellos no se quejaron, ellos no se desanimaron, ellos no dijeron, ya no vamos a volver a hablar de la palabra de Dios. No, en lugar de desanimarse, cantaron himnos, cantaron alabanzas, no quejabanzas. Sí, porque a veces nosotros somos buenos para cantar quejabanzas, pero no alabanzas. De todo nos quejamos, ay Dios, ¿y por qué permitiste esto? ¿Y por qué permitiste el otro? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué desde cuando yo nací permitiste aquello? Así mucha gente habla. Mucha gente se anda quejando todo el tiempo y no se da cuenta que la queja, oigan bien esto, la queja le da derechos legales al diablo de venir y destruir tu vida. Por eso ya no se quejen. Por eso en lugar de, cuando sientas ganas de quejarte, pon una alabanza en tu casa y empieza a cantar con la alabanza ahí. ¿Sí? Cuando tengas un problema, en lugar de caer en desánimo y en desesperanza, haz oración. Y dile, Señor, yo vengo a ti y te ruego que tomes control de este problema. Yo sé que tú eres más grande que cualquier problema y te pido que tú lo tomes en tus manos y le des una solución. Eso es lo que hay que hacer cuando enfrentamos problemas. No hay que llorar, no hay que quejarnos, no hay que desanimarnos, no hay que llenarnos de desesperanza, sino decir, no, mi Dios es más grande que cualquier problema. En Dios hay esperanza. En el nombre de Jesús hay solución. Quiero preguntarles algo. ¿Pablo y Silas tenían muchas razones para haberse quejado? Sí, humanamente hablando, sí. Porque, acuérdense otra vez, ellos habían sido azotados y encarcelados por haber predicado la palabra de Dios y por haber orado, por haber liberado a una muchacha, por haber ido a hacerle un bien. Tenían muchos motivos para decir, Dios, no, esto no es justo. Porque hicimos tu voluntad. Tú nos dijiste que viniéramos y lo hicimos. ¿Y por qué entonces nos azotaron? Tenían muchos motivos, pero no se quejaron. Ellos dijeron, no, vamos a cantar, vamos a orar a Dios. Y Pablo y Silas, imagínense ahí, en medio de una cárcel, orando y cantando al Señor. ¿Qué creen que pensaban los presos de ellos? Les digo que pensaban lo que piensan aquellos que no conocen de Dios cuando nos ven cantar y alabar a Dios a nosotros. ¡Sin esos locos! Sí, la gente piensa que estamos locos. No, y no somos Lucas. La gente piensa que estamos locos. No estamos locos, estamos más cuerdos que los locos. Dios quiere que nosotros como hijos de Él entendamos que la manera de solucionar los problemas es sencilla.
es orando y alabando a Dios. Esa es la manera, hermano, hermana. Si tú has venido en esta noche y te sientes como Pablo y Silas en una prisión, te sientes solo, sin esperanza, te sientes que estás en la hora más oscura de tu vida, es porque Dios quiere que hoy comiences a orar, que hoy comiences a alabarlo y a darle gracias y le digas: Señor, yo sé que si tú has permitido que llegue hasta aquí es porque tú a través de esto vas a manifestar tu gloria en mi vida. Él lo hace. Pero lo hace con los que oran, lo hace con los que le alaban, con los que le bendicen a Él. Eso lo vemos aquí claramente en la vida de Pablo y de Silas. Ellos no se deprimieron, no se desanimaron, no se quejaron. Al contrario, ellos se pusieron de acuerdo y me imagino que Pablo le ha de haber dicho a Silas: ¿cuál himno cantamos? Sí. Ahí en la cárcel empezaron a decir: Señor, te damos gracias porque permitiste que viniéramos a este lugar. Y los presos, ¿qué? Además de locos, han de haber dicho los presos: marihuanos. Sí. Porque cuando la gente nos escucha darle gracias a Dios en medio de un problema, pues la gente dice: esa gente está bien. Ya se le botaron unos cuantos tornillos. Yo veo cuando hemos atravesado por momentos así dolorosos y empezamos a dar gracias, la gente se nos queda viendo como diciendo: ¿de cuál fumaron? Cuando nosotros nos hemos quedado sin un empleo y levantamos nuestra voz y le decimos: Señor, gracias, porque yo sé que si tú permitiste que me corrieran de aquí, es porque me vas a dar un trabajo mejor. Sí. Eso es nuestra fe en Dios. Fíjense, a Pablo y a Silas los encarcelaron y los azotaron por haber obedecido la voluntad de Dios. Lean lo que dice el versículo 9 de Hechos 16. Versículo 9, lean lo que dice ahí. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Por qué los azotaron? Por obedecer la voluntad de Dios. No los azotaron porque se hubieran robado algo. Los azotaron por obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué quiero decirles, hermanos? El día que a ti te pase algo similar, no vayas a quejarte. No vayas a decir: ya no vuelvo a hablar de Dios. Sí, porque muchas veces pasa eso y los cristianos no lo entienden. A Pablo, hermanos, la Biblia nos muestra que Pablo fue un hombre que sufrió mucho por su fe en Cristo. Pero Pablo, a pesar de que muchas veces, esa no fue la primera vez que lo azotaron. En una ocasión dice la Biblia que lo apedrearon. Mucha gente llegó y le arrojó piedras para matarlo. Y de hecho la Biblia dice que lo dejaron como muerto. Pensó la gente que estaba muerto y por eso lo dejaron y se fueron. Pero fue la iglesia y oró por él, y Pablo se levantó, y levantándose luego se metió a la ciudad y otra vez fue a predicar. A nosotros a veces la gente nada más nos pone una cara fea y ya no queremos regresar. Pablo atravesó por muchas tribulaciones por su fe en Cristo. Murió él en una cárcel de Roma. A pesar de que él hizo mucho bien a la iglesia de su tiempo y aún a la iglesia de este tiempo. A pesar de que él hizo mucho bien a muchos creyentes, cuando él murió en la cárcel, murió completamente solo. Pero Pablo desde la cárcel
animaba a los que estaban afuera. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, como él mismo dejó escrito, que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Nosotros los hijos de Dios no debemos de pensar que cuando Dios permite algo en nuestra vida es porque Dios se olvidó de nosotros. No. Si Dios ha permitido cosas que a ti no te han gustado, debes de creer y declarar que eso va a ser para tu bien. Dios lo hace para nuestro bien. Dios jamás permite cosas para que lo que vivimos nos haga daño. Al contrario, lo permite para nuestro bien. Para eso Dios permite las cosas. Dice el versículo 14 y 15 de este capítulo 16, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Pablo y Silas estaban predicando la palabra de Dios, y dice que esta mujer estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué más habían estado haciendo Pablo y Silas además de obedecer a Dios? ¿Qué hicieron aquí? Estaban ganando almas para Cristo. Y vean, ya vimos que en el versículo 13 y 16 estaban orando. Todo lo que hicieron era correcto o incorrecto. Era algo correcto. Sin embargo, por haber liberado a una endemoniada, les dieron una golpiza y los metieron a la cárcel. Pero a pesar de eso, ellos cantaron y alabaron a Dios. ¿Por qué creen que ellos cantaron y alabaron a Dios? ¿Cuál sería el motivo? Porque ellos se centraron en el poder de Dios, no se centraron en el problema que estaban enfrentando. Cuando tú te centras en Dios, los problemas que parecieran muy grandes se hacen pequeños. ¿Habrá algún problema que Dios no pueda resolver en tu vida? ¿Habrá algo que Dios pueda decir: yo me declaro incompetente y no puedo hacer nada en favor tuyo? Cuando enfrentes un problema, hermano, hermana, haz lo que Pablo y Silas. Céntrate en el poder de Dios. Piensa que para Dios no hay nada imposible. Nada. Un problema delante de Dios no es nada. Pablo y Silas alabaron porque dijeron: ¿qué es esto para Dios? Así como entramos a esta cárcel, Dios nos puede sacar fácil de esta cárcel, y de hecho lo sacó. Ahorita lo vamos a leer. Vamos a ver el versículo 26, dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vemos que gracias a que Pablo y Silas cantaron y alabaron a Dios y oraron a Dios, esto provocó un terremoto. ¿Qué quieres que Dios sacuda de tu vida, de tu familia, de tu economía, de tu matrimonio, de tu casa, aquellas cosas que han estado mal durante mucho tiempo? Entonces te aconsejo que comiences a orar y a alabar a Dios. Pero hazlo con fe. Cree que si Dios lo hizo en ese tiempo, lo quiere y lo puede volver a hacer ahora. Esto que la Biblia nos registra no está escrito nada más para que lo leamos y digamos: qué bonito, pues qué bien que Pablo y Silas, Dios les respondió su oración. Dios nos dejó esto escrito para que nosotros podamos imitar lo que ellos hicieron y recibir la misma respuesta de parte de Dios, el mismo beneficio. Pablo y Silas oraron porque
ellos se centraron en el poder de Dios. Ellos creyeron que Dios tiene el poder de librarlos de cualquier cosa. ¿Cuántos de ustedes creen que por difícil que sea un problema, Dios nos puede librar? Yo he creído eso y he visto el poder de Dios muchas veces. He visto cómo lo que parecía no tener solución, Dios le da una solución. Dios lo hace cuando le creemos, cuando confiamos en sus promesas. Sucedió que cuando ellos oraron, que cuando ellos cantaron, sucedió lo impensable. Seguro que si alguien les preguntó en esa prisión, ¿para qué cantan? ¿Para qué oran? Porque creemos que Dios nos va a libertar. Y todos se burlaron. Pero cuando vieron que la cárcel se sacudió y todas, fíjense lo que dice, pongan mucha atención a eso, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Todas las puertas se abrieron por el poder de la alabanza, por el poder de la oración. Hay puertas que están cerradas en tu vida, en tu familia, que solamente se van a abrir usando el poder de la alabanza y de la oración. Tienes que abrirlas a través de esas llaves. Todas las puertas se abrieron, dice. No hubo una sola. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la gente que estuvo en esa cárcel esa noche fue libertada. No hubo un solo preso que siguiera estando en esa condición. Y todo porque 2 cristianos se atrevieron a hacer lo que dice Dios. Dios quiere que nos atrevamos nosotros. Nosotros somos más de 2. Pero hay que poner en práctica lo que hicieron estos hombres. Y en el nombre de Jesucristo te aseguro que Dios va a hacer cosas impensables, cosas inimaginables en tu vida, en tu familia, si tú te dedicas a orar y a alabar a Dios. Él lo hace, pero hay que creerle. La Biblia tiene muchos pasajes de enseñanza de lo que Dios hizo cuando su pueblo lo alaba, cuando su pueblo ora a Él. Siempre Él responde, siempre Él se manifiesta de maneras que ni siquiera nos imaginamos. Lo que parecía imposible por medio del canto y de la oración se hizo posible. Tal vez tú me digas en esta noche, ay hermano, ¿a poco Dios va a resolver mi problema económico nada más cantando y orando? Haz la prueba. Haz la prueba. ¿A poco Dios puede hacer que todas esas personas que el día de hoy se ríen de mí puedan llegar a conocerlo y también compartir la misma fe que yo tengo en Dios? Haz la prueba. Haz la prueba. La Biblia dice en el Salmo 34 que hagamos la prueba y veamos cuán bueno es el Señor. Hay que hacerlo. Porque a veces la gente parecen los niños chiquitos. Cuando a un niño tú lo llevas a comer y le dices, mira hijo, cómete esto, y eso sabe bien feo y ni siquiera lo ha probado. Así hay mucha gente, pero gente adulta, que le decimos, mira, tú ya fuiste con los especialistas de el matrimonio, tú ya fuiste con todos los licenciados, con todos los médicos, ya fuiste con toda la gente que debías haber ido y nada ha pasado, nada se ha resuelto, al contrario, se han empeorado las cosas. Yo te animo, hazlo a la manera de Dios. Deja que Dios se encargue de ese problema, deja que Dios resuelva lo que no has podido resolver tú. Pero hazlo a la manera de Dios, pon en práctica la enseñanza de la palabra. Dios quiere derramar un avivamiento en tu casa, en tu matrimonio, en tu vida, en tu familia. ¿Qué hay que hacer? Seguir los mismos pasos que dieron Pablo y que dieron Silas. Hay que hacerlo. La Biblia dice que cuando Dios nos da una promesa, Él
va a cuidar de que sus promesas se cumplan. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es obedecer la palabra que Él nos da. Vamos a creerle. Vamos a depositar nuestra confianza en Él y vamos a hacer las cosas a la manera de Él. Si lo hacemos, vamos a ver la respuesta que vieron Pablo y que vio Silas. Eso lo podemos nosotros aprender a través de esta historia. Fíjense que dice aquí, se abrieron todas las puertas que estaban cerradas y las cadenas de todos se soltaron. Yo no sé qué cadenas el enemigo ha puesto en tu vida, pero seguramente habrá cosas de las cuales tú te has querido soltar y no has podido. Busca a Dios en esta noche. Comienza a orar y dile: Señor, yo te pongo en tus manos mi problema, te pongo en tus manos mi situación. Yo creo que así como lo hiciste con Pablo y con Silas, lo puedes hacer en mi vida. Dios quiere que lo hagamos. Vamos a creerle. Yo te animo a que a partir de hoy comiences a orar en tu casa y comiences a pedirle a Dios que Él tome control de esos problemas, de esas situaciones. Que comiences a alabarlo, a darle gracias a través del canto, de la adoración. Eso es poderoso, pero muchos no hemos descubierto el poder que hay en la oración y el poder que hay en la alabanza. Y no lo hemos descubierto porque no hemos creído que a través de eso podemos ser libres, que a través de eso podemos ver manifestado el poder de Dios. Dios quiere que lo veas, pero tú necesitas obedecer su palabra. ¿Cuántos lo vamos a obedecer? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en esta noche que así como lo hizo con Pablo, y quiero terminar leyendo otros versículos. Fíjense lo que sucedió. Después de que vino el terremoto, dice el 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Porque ahora el carcelero pues pensó que todos se habían escapado, dice, pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Por qué creen que se postró a los pies de Pablo y de Silas el carcelero? Pues porque él estaba asombrado de lo que Dios había hecho por la oración y por la alabanza de estos dos hombres. Se quedó impresionado porque seguramente Pablo y Silas estaban orando: Señor, haz que estas puertas se abran. Y cuando se abrieron, ¿qué cara le quedó al carcelero? Vemos que él se postró y dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sabes que la gente, cuando ve que Dios respalda lo que nosotros hacemos, entonces se acerca y te pregunta: ¿qué debo hacer yo para que también Dios a mí me bendiga? A mí me lo ha preguntado mucha gente. Mucha gente me dice: ¿y cómo le haces? Muy sencillo. La respuesta está en el versículo 31. Dice: ellos dijeron: ¿cree en quién? Cree en el Señor Jesucristo. Pablo y Silas no le dijeron: métete a una nueva religión, cambia tu religión. Ellos simplemente le dijeron: ¿quieres recibir la salvación? ¿Quieres recibir la bendición? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando una persona quiere recibir la bendición de Dios, la clave es creer en Jesucristo. Y yo quiero invitarles a que en esta noche nosotros podamos decirle al Señor: Señor Jesucristo, yo pongo mi vida en tus manos. Yo pongo, Señor,
todo problema, toda situación negativa que he estado enfrentando en tus manos y te pido que tú lo lleves. Te pido que tú resuelvas aquellas cosas que yo no he podido resolver. Te pido, Señor, que en esta noche, así como lo hiciste en el tiempo de Pablo y de Silas, tú abras, Señor, las puertas de aquellos que han estado viviendo en cautividad. Que abras las puertas, Señor, sobre la vida de aquellas personas que han vivido en enfermedad, en maldición, en tristeza, en dolor, en pecado, en vicios, y que el día de hoy, Señor, tú te manifiestes a ellos como te manifestaste a todos los presos de aquella cárcel donde Pablo y Silas se encontraran. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque en ti hay esperanza, porque en ti, Señor, hay salvación y hay, Señor, respuesta a todas nuestras necesidades. Nosotros creemos, Señor, que a pesar de las dificultades que podamos enfrentar en esta vida, los que creemos en ti, Señor, tú usarás todo eso para nuestro bien, porque así lo has prometido en tu palabra. Gracias te damos en el nombre bendito de Jesús y te alabamos y te bendecimos. Muchas gracias, Señor, por tu presencia y tu palabra. Quiero pedirles a todos los que estamos aquí que pongamos en práctica esta palabra y hagamos oración a Dios. Si tienes un problema, si tienes una necesidad, la que sea, ponla en las manos del Señor. Dile al Señor: Señor, yo te entrego este problema, te entrego esta dificultad, te entrego esta enfermedad, te entrego esto que a ti te pueda estar atribulando, que a ti te pueda estar angustiando. Ponla en las manos del Señor. Si lo haces, el Señor, igual que con Pablo y con Silas, Él va a manifestar su poder. Él va a abrir esas puertas que hasta el día de hoy han estado cerradas en tu vida. Pero necesita que tú le digas, que tú le entregas ese problema, esa situación. Entrégasela al Señor. La Biblia dice que debemos delante de Dios darle a conocer todas nuestras aflicciones, todos nuestros problemas. Si lo hacemos, Dios tomará control y dará una solución. Ora al Señor en esta noche, habla con Él. Orar es hablar con Él y dile: Señor Jesucristo, ayúdame. Señor Jesucristo, libérame. Señor Jesucristo, restaura mi vida, restaura mi familia. Pídele aquello que tú quieres que Él haga. Pablo y Silas oraron. Estoy convencido que oraron para que Dios manifestara su poder en esa cárcel, para que Dios enviara un avivamiento, y Dios respondió. Tú necesitas pedirle al Señor, igual que Pablo y que Silas, y decirle: Señor, aviva mi vida, aviva mi familia, aviva mi matrimonio. Resuelve, Señor, esos problemas que hasta el día de hoy han estado sobre mí. Pídele al Señor con tus propias palabras qué es lo que tú quieres que Él haga. Acuérdate que en la oración hay poder, en la oración hay respuesta de parte del Señor. Por eso es necesario que oremos, por eso es necesario que hablemos con el Señor en esta noche y le digamos cuál es nuestra situación. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido por todos aquellos, Señor, que han llegado a este lugar con angustia en su corazón, por aquellos que sienten que ya nada tiene sentido, por aquellos, Señor, que se encuentran desanimados,
que se encuentran desesperados por la situación que están pasando. Y te ruego, Señor, que abras esa puerta de liberación para cada uno de ellos. Que todas las cadenas que hasta el día de hoy los han oprimido, hoy caigan, Señor, de su vida, de su familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, te ruego que te reveles a aquellos que necesitan conocerte como su Señor y su Salvador. Que les abra su entendimiento. Igual que lo hiciste, Señor, a través de esta historia de tu palabra que hemos meditado. Dice tu palabra, Señor, que tú abriste el entendimiento de Lidia y ella pudo llegar a conocerte como Señor y Salvador. Abre el entendimiento de aquellas personas que todavía no te conocen y muéstrale, Señor, que en ti hay solución a cualquier necesidad, a cualquier problema, que en ti hay perdón a cualquier pecado. Muéstrale, Señor, que tú eres un Dios bueno y misericordioso. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias porque sabemos que tú nos escuchas y tú respondes a la oración que hacemos ante tu presencia.